Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Me llamo Mario y crecí en un barrio de la periferia de Querétaro, en una colonia donde las calles se llenaban de polvo en la temporada seca y de lodo en la temporada de lluvias. Tenía 16 años cuando conocí a los de la capilla, como les decían los vecinos. Era un grupo raro, siempre vestidos de blanco, con cintas rojas en la muñeca y una sonrisa que parecía ensayada. Todo empezó un jueves por la tarde. Yo estaba en la cancha de básquet con dos amigos, cuando una mujer de unos 40 años, de cabello recogido y ojos intensos, se acercó con una caja de panqués envueltos en plástico. «Buenas tardes, muchachos. Son de la comunidad de la Luz Verdadera. Vengan este domingo, tenemos un convivio para jóvenes», dijo, entregándonos un panqué a cada uno sin cobrar nada. Mis amigos rieron y siguieron jugando, pero yo guardé el panqué en mi mochila. No me molestó la invitación, pensé que era como esas reuniones de iglesia con comida gratis. El domingo, por curiosidad y porque en mi casa no había mucho que hacer, fui. La capilla no era tal, era una bodega acondicionada, con cortinas blancas y velas en frascos de vidrio. Había música suave, olor a incienso y unas 20 personas vestidas de blanco. Me recibieron como si me conocieran de toda la vida. Me dieron comida, me hablaron de hermanos y de purificación. Regresé la semana siguiente y la siguiente. Siempre había comida, siempre había sonrisas y empezaron a decirme que yo tenía un brillo especial y que debía prepararme para servir a la luz. Todo cambió cuando empecé a faltar. Un martes, al salir de la secundaria, un hombre alto, de piel morena y barba rala, me estaba esperando afuera. Lo conocía de las reuniones. Le decían Elías. «Mario, ¿por qué no viniste el domingo?», preguntó con una sonrisa que no era amable. «Tuve tarea», mentí. Me puso la mano en el hombro. «La luz no espera. El domingo vas a estar ahí. No faltes otra vez». La forma en que lo dijo me dejó inquieto. Esa semana no fui. El jueves, cuando llegué a casa, mi mamá me dijo que 2 personas habían ido a buscarme. Vestían de blanco y decían que eran de la comunidad. Ella pensó que eran de la iglesia, así que les dio las gracias. El domingo, mientras jugaba en la cancha, una camioneta blanca sin placas se estacionó junto a nosotros. Bajaron 2 hombres y una mujer, todos con las cintas rojas en la muñeca. «Mario, vente. Elías quiere verte», dijo uno de ellos. «No, gracias. Estoy ocupado», respondí, intentando que sonara normal. El hombre dio un paso hacia mí. «No te estamos preguntando». Mis amigos se quedaron quietos. Yo retrocedí, pero la mujer me tomó del brazo con una fuerza sorprendente. «No tengas miedo, es para tu bien», susurró. Me jalonearon hacia la camioneta. Sentí que todo se apagaba a mi alrededor, los sonidos, la luz, hasta el aire. Pensé en gritar, pero el más alto me puso una mano en la nuca y me empujó. En la camioneta olía a incienso y a sudor. La mujer me hablaba de mi misión, de que sería un soldado de la luz y que pronto me llevarían al centro para iniciar mi entrenamiento. Elías, sentado adelante, no decía nada. Después de unos 20 minutos, la camioneta se detuvo frente a la bodega. No había música ni velas, solo sillas vacías y un hombre que no había visto antes, alto, delgado, con barba perfectamente recortada. «Este es Samuel», dijo la mujer. «Él es quien decide quién sirve y quién no». Samuel me miró de arriba abajo. «Tienes edad y energía. Vamos a limpiarte y luego te vas con nosotros». Elías me tomó del brazo y me llevó hacia una habitación al fondo. Adentro había un catre, un cubo con agua y una cuerda gruesa. «Si te portas bien, esto será fácil», dijo. Sentí que el corazón me explotaba en el pecho. En ese momento, escuché golpes fuertes en la puerta principal y una voz que gritaba mi nombre.
Era mi tío Raúl. No sé cómo se enteró, pero entró como un toro, empujando a uno de los hombres. «¡Suéltenlo, hijos de la chingada!», gritó, mientras me jalaba hacia él. Los de blanco se movieron, pero Raúl sacó de su chamarra un tubo de metal y lo blandió como si fuera un bate. Logró abrirnos paso y salimos corriendo a la calle. La camioneta blanca arrancó detrás de nosotros, pero Raúl conocía bien las calles y nos metimos por callejones hasta perderlos. Esa noche no pude dormir. No era solo el miedo por lo que casi pasó, sino la certeza de que no se iban a rendir tan fácil. Al día siguiente fuimos a la policía. Tomaron la denuncia, pero nos dijeron que esas cosas eran difíciles de probar. Raúl me prohibió salir solo y semanas después nos mudamos con un familiar a otra colonia. Nunca volví a verlos, pero a veces, cuando paso junto a una bodega cerrada o veo a alguien con una cinta roja en la muñeca, siento que me están observando, como esperando que baje la guardia. Porque aprendí que algunas sectas no te invitan, te toman, y que un convivio puede ser el principio de una trampa de la que pocos logran salir. Me llamo Gabriel y hace 5 años estuve a punto de no contarlo. Nunca fui religioso. Crecí en una familia normal de Guadalajara, con una fe ligera que se resumía en ir a misa en Navidad y en Semana Santa. Pero en un momento de mi vida, cuando me quedé sin trabajo y terminé una relación larga, me sentí perdido. Ahí fue cuando conocí a El Círculo de la Luz. Me lo presentó un excompañero de oficina, Marcos, un tipo callado que un día reapareció en mis redes luciendo diferente. Ropa sencilla, sonrisa constante, frases motivadoras. Me invitó a una reunión de reflexión y crecimiento personal. Yo acepté. El lugar era una casa grande en las afueras de la ciudad, en una zona casi despoblada. Por dentro, todo estaba pulcro y ordenado. En la sala principal había sillas dispuestas en círculo. Éramos unas 20 personas. Al centro, un hombre de unos 50 años, cabello entrecano, voz suave, se presentó como el pastor. Esa noche no pasó nada extraño. Cantos, discursos sobre dejar atrás la negatividad, abrazos. Salí sintiendo una calma que no recordaba desde hacía meses. Volví la semana siguiente y la siguiente. Poco a poco, comencé a involucrarme más. Ayudaba en la cocina, limpiaba el patio, escuchaba las historias de los demás. El cambio empezó cuando me invitaron a la disciplina. Según ellos, era un método para purificar el alma y romper con los vicios. El pastor dijo que era voluntario, pero lo presentaba como una oportunidad que no debía dejar pasar. Acepté. La primera disciplina consistió en ayunar 24 horas y permanecer de pie en silencio durante 1 hora. Difícil, pero soportable. La segunda fue más dura. Trabajar en el huerto desde el amanecer hasta que oscureciera, sin comer ni beber más que agua. Con cada disciplina, el grupo me trataba con más respeto, como si ascendiera de nivel. Empecé a confiar tanto que ya no cuestionaba nada. Hasta que llegó la limpieza profunda. Una noche, después de la reunión, el pastor anunció que 3 de nosotros seríamos llamados a un retiro especial de 3 días. Marcos y yo estábamos entre los elegidos. No dio más detalles, solo que debíamos presentarnos con ropa sencilla, sin teléfono, sin dinero y con la mente abierta. El retiro se realizó en una construcción en medio del campo, a 2 horas de la ciudad. Era una especie de rancho con habitaciones pequeñas y un salón grande con piso de cemento. El primer día fue tranquilo, oraciones, trabajo físico, comidas frugales. Pero al caer la noche, nos pidieron reunirnos en el salón. En el centro había un círculo dibujado con cal. Dentro, una silla de madera. El pastor explicó que la limpieza profunda consistía en expulsar el dolor y la culpa a través de la resistencia física. El primero fue un joven llamado Ulises. Lo sentaron en la silla, le ataron las manos detrás y comenzaron a golpearlo con una vara fina en la espalda y los brazos. No eran golpes aleatorios, contaban en voz alta, marcando el ritmo.
Ulises aguantó en silencio hasta el golpe número 20, cuando soltó un grito ahogado. El pastor lo felicitó, diciendo que estaba abriendo su espíritu a la luz. Sentí que algo estaba muy mal, pero cuando intenté hablar, Marcos me puso la mano en el hombro y susurró: «Si te niegas, lo harán peor». Me llamaron a mí. Caminé hacia la silla con las piernas pesadas. El pastor me miraba como si pudiera leerme los pensamientos. «Gabriel, ¿estás listo para dejar todo lo que te ata?», preguntó. Asentí, aunque por dentro quería salir corriendo. Me senté, sentí la cuerda áspera en las muñecas. El primer golpe en la espalda me arrancó el aire. No fue solo dolor físico, fue la sensación de no tener control, de estar completamente a merced de otros. El segundo y el tercero ardieron aún más. Perdí la cuenta después del 10º. Algunos miembros coreaban frases como «libérate» y «resiste». Yo solo trataba de mantenerme consciente. El pastor se acercaba de vez en cuando a susurrar que el dolor me estaba salvando. En un momento, escuché un ruido afuera, el motor de una camioneta. Uno de los hombres del grupo salió a ver. El pastor detuvo la sesión y ordenó que me soltaran. Desde la puerta, vi luces acercándose. Eran 2 patrullas. Alguien debía haber denunciado. El pastor trató de mantener la calma, diciendo que era una visita inesperada, pero el nerviosismo en su voz lo traicionaba. En cuanto las cuerdas se aflojaron, me levanté y caminé rápido hacia la salida, ignorando a Marcos, que intentaba detenerme. Cuando los policías entraron, yo ya estaba afuera, respirando el aire frío del campo, sintiendo cómo la adrenalina me devolvía las fuerzas. Declaré todo lo que vi y viví. Me dijeron que no era el primero en hacerlo, que ya había otras investigaciones. No sé qué pasó con el pastor después. Me dijeron que lo estaban buscando. Lo único que sé es que, desde esa noche, no puedo escuchar la palabra disciplina sin recordar la sensación de esa cuerda apretándome las muñecas y el sonido seco de la vara golpeando carne. Sobreviví, sí, pero aprendí que no todos los círculos son de confianza. Algunos son trampas que se cierran a tu alrededor y cuesta mucho romper. Me llamo Elena y crecí en una comunidad cerrada en las afueras de San Juan del Río, Querétaro. Mis padres llegaron allí cuando yo tenía apenas 8 años, buscando un lugar más puro para vivir, como decía mi madre. No lo entendí hasta muchos años después. No era un simple conjunto de casas, era una secta. La comunidad se hacía llamar La Luz Eterna. Estaba compuesta por unas 40 familias que vivían en terrenos cercados por muros altos. No había televisión ni radio, y los teléfonos eran un lujo que solo el consejo podía tener. Todo giraba en torno a las enseñanzas del pastor Samuel, un hombre de más de 60 años, alto, de voz grave, siempre vestido de traje oscuro, incluso bajo el sol del mediodía. Desde niña nos repetían que afuera el mundo estaba corrompido, que solo dentro de esos muros estábamos a salvo. Las reglas eran estrictas. Las mujeres debían vestir faldas largas y blusas cerradas. No podían cortarse el cabello y, lo más importante, debían obedecer en todo al consejo, que sabía lo que era mejor para cada alma. Cuando cumplí 18 años, comenzaron a insinuarme que ya estaba lista para formar un hogar. Pensé que sería libre de elegir, pero un día mi madre me llamó a la cocina y con una mezcla de nervios y orgullo me dijo: «El pastor ha hablado, te ha escogido esposo». El nombre me dejó helada. Joaquín, un hombre de 36 años, líder de los grupos de vigilancia de la comunidad. Lo conocía desde niña. Siempre había sido seco, autoritario, y había rumores de que golpeaba a su primera esposa, que había caído enferma hacía 2 años. «No quiero casarme con él», dije sin pensarlo. Mi madre me tomó la mano con fuerza. «No es una opción, Elena. Aquí es así». La fecha se fijó para 3 semanas después. El compromiso se anunció en la reunión dominical. Todos aplaudieron. Joaquín sonrió como si ya me tuviera en su casa. Yo solo sentía un hueco en el estómago. Desde entonces empecé a notar cosas que antes ignoraba. 2 chicas de mi edad que habían desaparecido tras negarse a casarse con hombres mayores.
las miradas vigilantes de los guardias en la entrada, el hecho de que las llaves del portón solo las tenía el consejo. Decidí que no iba a permitirlo. Mi oportunidad llegó una tarde, cuando me enviaron a llevar comida a la casa de la hermana Rebeca, una viuda que vivía cerca del muro perimetral. Ella había sido amable conmigo siempre, pero noté que desde la muerte de su marido evitaba las reuniones. Cuando le conté, en voz baja, lo del matrimonio, me miró fijamente y dijo: «Si de verdad quieres salir, hay una forma». Sacó una llave pequeña de un cajón y me explicó que correspondía a una puerta trasera del almacén comunitario que colindaba con un terreno baldío fuera de los muros. La abrían solo una vez por semana para recibir mercancías, pero la cerradura era vieja. Planeamos todo en silencio. Yo debía esperar a que todos se reunieran en el templo para el ensayo de la boda, 2 noches antes de la ceremonia. Rebeca crearía una distracción, pediría ayuda al consejo por una emergencia en su casa, mientras yo aprovechaba para escapar. La noche llegó. Vestida con ropa sencilla y una mochila pequeña, me escabullí entre las sombras hacia el almacén. El corazón me retumbaba en los oídos. Metí la llave en la cerradura, pero antes de girarla, escuché pasos. «¿A dónde vas, Elena?». Era Joaquín, con su sonrisa torcida. Detrás de él, 2 guardias. «Solo venía por agua», balbuceé. «A esta hora y con una mochila». Uno de los guardias me arrebató la mochila. Joaquín me tomó del brazo con fuerza. «Mañana hablaremos con el pastor. Esto no se va a repetir». Me llevaron a mi casa y mi madre, llorando, me dijo que no durmiera, que rezara por perdón. Pero yo no pensaba rendirme. Esa misma noche, Rebeca vino a mi ventana. Traía una cuerda. Me dijo que podíamos salir por la parte del muro que daba al terreno baldío, pero tendríamos que correr antes de que los guardias del turno de madrugada pasaran por esa zona. Caminamos a oscuras, agachadas. El silencio era tan denso que escuchaba mi respiración. Llegamos al muro, atamos la cuerda y trepamos. Al caer del otro lado, un dolor agudo me atravesó el tobillo, pero no me detuve. Corrimos entre la maleza hasta ver luces lejanas, la carretera. Un tráiler pasó rugiendo y yo, sin pensarlo, me lancé a la orilla, agitando los brazos. El conductor frenó, confundido. Le pedimos que nos llevara a cualquier pueblo cercano. No miré atrás. Rebeca y yo llegamos a casa de una prima suya en San Juan del Río. Allí, con ayuda de una organización local, denunciamos lo que pasaba. No sé si alguna vez arrestaron al pastor o a Joaquín, pero semanas después supe que la comunidad seguía funcionando, aunque con más recelo hacia los nuevos miembros. Yo ahora vivo en Querétaro, trabajo en una panadería y todavía sueño, algunas noches, que estoy de nuevo frente a la puerta del almacén con la llave en la mano y que los pasos vuelven a sonar detrás de mí. Me llamo Ricardo Valenzuela, tengo 39 años y hasta hace 2 años vivía tranquilo en Toluca, trabajando como fotógrafo freelance para eventos sociales. No me metía con nadie, no debía nada y pensaba que mi vida seguiría igual de rutinaria. Eso cambió cuando acepté un trabajo que parecía normal: documentar un retiro espiritual en una finca a las afueras de la ciudad. Me contactó una mujer llamada Julia, de voz suave y trato amable. Me dijo que representaba a una comunidad llamada La Luz Interior, dedicada al crecimiento personal y la sanación emocional. Quería fotos para promocionar su próximo encuentro. Me ofreció pagar en efectivo y el doble de mi tarifa habitual. El día acordado, llegué en mi coche a un rancho rodeado de pinos, a unos 30 minutos del centro. Había una verja alta, guardias en la entrada y una especie de ambiente demasiado ordenado. Todo limpio, la gente vestida de blanco, hablando en susurros. Tomé fotos de las actividades, círculos de meditación, ejercicios de respiración, gente abrazándose y llorando. En un principio pensé que era solo otro grupo de autoayuda, pero mientras más tiempo pasaba, más notaba cosas extrañas, miradas que me seguían, conversaciones que se cortaban cuando me acercaba, y sobre todo, la figura del maestro,
Un hombre de unos 50 años, barba perfectamente recortada, sonrisa fija, que parecía estar en todas partes, observando. Esa noche, cuando terminó la jornada, me invitaron a quedarme. Julia me dijo que no era seguro conducir de noche por la zona. Acepté por cortesía. Me asignaron una cabaña pequeña, sin cerradura interior. Desperté a las 3 de la mañana con la sensación de que alguien me miraba. No escuché pasos, pero cuando encendí la lámpara, vi que la puerta estaba entreabierta. Afuera, en la oscuridad, distinguí una silueta que se movió lentamente hasta perderse entre los árboles. Al día siguiente, trabajé como si nada, pero ya estaba incómodo. Quería irme. Cuando le dije a Julia que había terminado mi trabajo, ella sonrió y dijo: «El maestro quiere invitarte a una reunión privada antes de que te vayas». Acepté, aunque algo en mí me gritaba que no debía. En una sala decorada con velas y cuadros con frases motivacionales, el maestro me dio la mano y me miró fijamente a los ojos. «Tienes buena energía, Ricardo. Te queremos cerca». Le agradecí y repetí que solo había venido a tomar fotos. Él sonrió. Todos dicen eso al principio. Finalmente, me dejaron ir. Manejé hasta mi departamento sin detenerme. Pensé que ahí terminaría todo. Me equivoqué. 2 días después, al salir de un café en el centro, vi estacionada una camioneta blanca a media cuadra. Dentro, un hombre de cabello largo me observaba. Fingí que no lo vi y seguí caminando. Esa misma noche, mientras editaba las fotos, escuché un chasquido de cámara desde la calle. Me asomé por la ventana y vi a un tipo tomando fotos hacia mi departamento. Cuando me vio, sonrió y se fue caminando despacio. Durante semanas, la vigilancia fue constante. Gente distinta, pero siempre con ese mismo aire. Ropa sencilla, mirada fija, sin disimulo. Me seguían al supermercado, al banco, incluso cuando iba a casa de mis padres. No hacían nada, solo miraban. Empecé a sentir que me ahogaba. Quité espejos de la casa, cerraba todas las cortinas, dejé de salir de noche. Mis amigos notaron que estaba paranoico, pero no entendían el peso de esas miradas. Un día, recibí un sobre bajo la puerta. Dentro había impresiones de fotos mías, en la calle, en mi coche, incluso una donde dormía en mi cama. En la esquina de cada foto, con tinta roja, había un símbolo que había visto en el rancho. Un círculo con 3 líneas cruzadas. Llamé a la policía. Vinieron 2 oficiales, tomaron el sobre y me dijeron que posiblemente eran bromas pesadas. No hicieron nada más. Esa misma noche, tocaron la puerta a las 2 de la mañana. No contesté. Al mirar por la mirilla, vi a Julia, sonriendo, con las manos a la espalda. Dijo, en voz baja: «El maestro te espera, no tardes». Me quedé inmóvil hasta que se fue. Fue entonces cuando decidí irme de Toluca. Vendí mi coche, dejé la mayoría de mis cosas y me mudé a un cuarto rentado en la Ciudad de México. Durante meses no supe nada. Pensé que me había librado. Pero una tarde, en el andén del Metro Centro Médico, mientras esperaba el tren, sentí esa misma sensación que me erizó la piel en la finca. Miré hacia el otro extremo del andén y ahí estaba, un hombre vestido de blanco, con el símbolo del círculo y las líneas bordado en la bolsa que llevaba. Me miraba sin pestañear. El tren llegó y me subí. Cuando las puertas se cerraron, él seguía ahí, inmóvil, como si me dijera que no importaba dónde estuviera. Ellos siempre podrían encontrarme. Desde entonces, sigo trabajando, pero nunca vuelvo a casa por el mismo camino 2 días seguidos. Y cuando alguien me pregunta si conozco la luz interior, siempre digo que no, porque sé que siguen mirándome. Yo tenía 24 años cuando me uní al grupo. No lo llamaban secta, claro. Oficialmente era una comunidad de crecimiento espiritual, el Círculo de la Luz. Me invitó Claudia, una compañera de trabajo. Ella había pasado por un divorcio y juraba que las sesiones le habían cambiado la vida. No es religión ni política, me dijo. Es un espacio seguro para sanar.
La primera reunión fue en una casa grande en las afueras de Cuernavaca. Tenía un portón de madera y un camino de piedra rodeado de jardines. Nos recibió un hombre de unos 50 años, cabello largo y canoso, con una túnica blanca. Todos lo llamaban Maestro Aarón. Su voz era suave, como si cada palabra fuera medida. La sesión comenzó con velas, música suave y un círculo de sillas. Hablaban de conectar con la energía interior, de liberar bloqueos emocionales y de sanar heridas del alma. Yo escuchaba sin mucho compromiso, pero el ambiente era agradable y la gente sonreía como si de verdad fueran felices. Al final, Aarón se me acercó. «Tienes una energía fuerte», me dijo, mirándome fijo a los ojos, «pero está bloqueada». No supe qué contestar. Me dio un abrazo largo, demasiado largo para un saludo casual. Sentí cierta incomodidad, pero me convencí de que era parte de su estilo espiritual. Volví la semana siguiente. Me gustaba la sensación de pertenencia y todos eran amables. Había reglas. No podías contar a gente ajena lo que pasaba en las sesiones y debías abrir el corazón sin prejuicios. Con el tiempo, noté que había un grupo más reducido que se reunía después, cuando la mayoría se iba. Eran los elegidos, según decía Claudia. Yo no entendía cómo se entraba a ese grupo, hasta que Aarón me pidió hablar a solas en su estudio. El cuarto estaba decorado con tapices y figuras de madera. Olía a incienso fuerte. Me ofreció té y me pidió que me sentara en un cojín frente a él. «Has avanzado rápido», dijo. «Quiero invitarte a un retiro especial, solo para quienes están listos». Pregunté qué se hacía ahí. Sonrió. «Liberación total, cuerpo, mente y espíritu». Acepté, movido por curiosidad y porque en ese momento confiaba en él. El retiro fue en una casa aún más aislada, en un rancho al sur del estado. Éramos 7 participantes y 3 guías, incluyendo a Aarón. Las actividades empezaban al amanecer y terminaban cerca de la medianoche. Meditación, ayuno parcial, ejercicios de respiración y dinámicas de confianza. La segunda noche hubo una ceremonia que llamaban la purificación. Nos pidieron vestir túnicas ligeras y sentarnos en un círculo. Aarón habló de romper barreras físicas y entregar la energía al maestro para sanarla. Las palabras sonaban vagas, pero todos asentían como si supieran de qué hablaba. Luego empezó a pasar uno por uno a un cuarto lateral. Claudia fue de las primeras. Regresó con la mirada baja y se sentó sin decir nada. Cuando llegó mi turno, el corazón me latía rápido. El cuarto estaba iluminado solo por velas. Aarón me indicó que me sentara en una alfombra frente a él. «Para liberar tu energía, debes confiar plenamente», dijo, colocando sus manos en mis hombros. «No hay juicio aquí». Empezó a hablar en voz baja, palabras que no entendía bien. Luego, sus manos se deslizaron por mi espalda, más abajo de lo que era apropiado. Me tensé. «Relájate, es parte de la sanación», susurró. Me levanté con una mezcla de enojo y miedo. Él me miró con calma, como si mi reacción estuviera prevista. «Si sales ahora, romperás tu proceso y lastimarás a los que confían en ti». La presión de su mirada y el silencio del lugar me hicieron dudar, pero di un paso atrás y salí del cuarto. En el pasillo, uno de los guías me bloqueó el camino. «Es por tu bien», dijo. «No todos entienden al principio». No respondí. Fui directo a mi habitación, cerré la puerta con seguro y me quedé despierto el resto de la noche, escuchando pasos afuera. Al día siguiente, fingí que tenía malestar estomacal y pedí irme antes. Claudia me miraba raro, como decepcionada. Aarón no me detuvo, pero al despedirme me dijo: «No todos están listos para la verdad». En el taxi de regreso a la ciudad, el aire fresco me hizo darme cuenta de que apenas había respirado en días. No denuncié. No sabía cómo probar nada y temía que me acusaran de inventar. Pero empecé a investigar y encontré testimonios similares, todos con el mismo patrón: halagos, aislamiento, presión emocional
y al final, abuso disfrazado de terapia. Ahora, cuando alguien me invita a un círculo de sanación o a un retiro espiritual, lo único que recuerdo es el olor a incienso y las manos de Aarón intentando cruzar un límite que nunca debió tocar. Sobreviví, pero no olvido y no perdono. Me llamo Héctor y hasta hace 2 años no creía que pudiera caer en algo así. Creía que las sectas eran cosas que solo pasaban en películas o documentales. Pero en México estas cosas se camuflan tan bien que ni siquiera las llamas por su nombre, hasta que ya estás adentro. Yo trabajaba como mesero en un restaurante del centro de Toluca. Era un empleo mal pagado, pero alcanzaba para la renta de un cuarto y la comida. En ese tiempo estaba pasando por una racha mala. Mi madre enfermó en el pueblo y no tenía dinero para mandarle. Mi novia me había dejado y el jefe estaba recortando personal. Una noche, después de cerrar, me encontré con un tipo que había visto un par de veces en la cafetería de enfrente. Se llamaba Elías. Alto, de voz suave, siempre sonriendo. Me invitó a un café y empezamos a hablar. Me contó que él pertenecía a un grupo llamado La Casa de la Luz, que ayudaban a la gente a reencontrarse y superar sus limitaciones. Dijo que ahí podía trabajar y vivir sin pagar renta, que la comida y el alojamiento estaban incluidos y que en pocas semanas podría limpiar mis deudas emocionales y financieras. Yo, con la desesperación que cargaba, pensé que sonaba demasiado bueno para ser mentira. El domingo siguiente, Elías me llevó a conocer el lugar. Estaba en las afueras, cerca de un camino rural. Desde afuera parecía una hacienda antigua, con muros pintados de blanco y un portón de madera. En la entrada había 2 jóvenes uniformados con camisas beige y pantalones negros. No eran guardias armados, pero su postura rígida me dio mala espina. Adentro, todo estaba impecable. Jardines cuidados, música suave, olor a pan recién horneado. Nos recibió una mujer de unos 50 años, a la que todos llamaban Madre Clara. Su voz era dulce, pero su mirada evaluaba cada gesto. «Aquí no hay salarios, hijo», me dijo. «Aquí todos aportamos lo que somos y lo que tenemos, y recibimos lo que necesitamos. El dinero es del mundo allá afuera. Aquí no existe». Aún así, me ofreció quedarme esa misma noche para probar. Me asignaron un cuarto compartido con otros 3 hombres. Camas sencillas, sábanas limpias, pero sin cerradura en la puerta. El primer día fue ligero. Ayudar en la cocina, limpiar mesas, recoger hojas en el jardín. Todos eran amables, hablaban con frases motivacionales y me llamaban hermano. Me sentí aceptado, como si hubiera encontrado un lugar donde encajaba. Pero al segundo día, la rutina cambió. Nos despertaban a las 5 de la mañana con una campana y había que formar en el patio para alinearnos. Eso era básicamente escuchar discursos de Clara sobre la pureza del trabajo y la renuncia al ego. Después comenzaban las tareas: cortar leña, cargar costales, limpiar baños, lavar ropa, sin pausas largas y sin poder sentarte mucho tiempo. Pregunté cuándo podría salir para visitar a mi madre. Elías me respondió con una sonrisa que primero debía ganarme el derecho, demostrando compromiso. Cuando insistí, un coordinador llamado Samuel me llevó aparte. «Mira, Héctor, afuera solo vas a encontrar lo mismo que te trajo aquí: pobreza, soledad y deuda. Aquí te estás sanando, no eches todo a perder». A partir de ahí, empecé a sentirme vigilado. Cada vez que intentaba apartarme a hacer una llamada, alguien aparecía por casualidad. Los teléfonos personales estaban prohibidos para no distraernos del camino. Si querías comunicarte con alguien, debías hacerlo a través de una línea controlada por ellos, y solo para casos urgentes. Con el tiempo, noté que nadie hablaba de pagar a la gente que trabajaba ahí. Todo era voluntario, por amor a la causa. Pero no era voluntario. Si alguien se negaba a hacer una tarea, lo aislaban. Vi a un chavo llamado Daniel pasar 3 días en una pequeña habitación, sin hablar con nadie y comiendo solo pan y agua.
Después de eso, aceptó cualquier trabajo sin chistar. Yo trabajaba casi 16 horas diarias. Descargaba camiones, reparaba cercas, limpiaba ventanas, cocinaba para más de 50 personas. Mis manos estaban llenas de ampollas y mi espalda me mataba. Cuando pedí descansar, Clara me dijo que el descanso es para los débiles y nosotros somos luz. La gota que derramó el vaso fue una noche de octubre. Me mandaron con otro hermano a descargar costales de maíz de un camión. Eran casi las 2 de la madrugada y llevaba 12 horas trabajando. Me mareé y dejé caer un costal. Samuel me gritó que era un desagradecido y que si quería irme podía hacerlo sin nada, como llegaste. Tus cosas y tus papeles son de la comunidad ahora, dijo. Ahí entendí que mi credencial, mi acta, hasta mi ropa, estaban en sus manos. Si me iba sin eso, ni siquiera podría tomar un autobús. Decidí que no pediría permiso. 2 días después, mientras todos estaban en una reunión nocturna, fingí ir al baño y me escabullí al cuarto de Clara. El corazón me latía tan fuerte que creí que lo escucharían. Busqué en los cajones hasta que encontré una caja de madera con llaves. Probé una por una hasta abrir el armario. Ahí estaban sobres con nombres, credenciales, pasaportes, libretas de ahorros. Encontré el mío, lo metí en el pantalón y salí por la puerta trasera. Corrí por el camino rural hasta llegar a la carretera. No tenía celular, así que caminé casi 1 hora hasta encontrar una gasolinera. El despachador me prestó su teléfono para llamar a mi tía. No volví a saber de Elías ni de Clara, pero un mes después escuché en las noticias que la Casa de la Luz había sido desalojada por la policía por denuncias de trabajo forzado. Ningún líder fue detenido, solo desaparecieron. Yo recuperé mis documentos, pero no del todo mi tranquilidad. Todavía sueño con esa campana a las 5 de la mañana y con las miradas vigilantes en cada esquina. Aprendí que no todos los barrotes son de metal y que la peor cárcel es aquella en la que te hacen creer que eres libre. Nunca pensé que buscar un trabajo estable me llevaría a vivir algo que todavía me cuesta contar. Todo empezó en una cafetería del centro, un martes a media mañana. Había estado dejando currículums sin éxito durante semanas, y ese día un hombre bien vestido, de cabello peinado hacia atrás y voz amable, se me acercó. «Te vi leyendo anuncios de empleo», dijo sonriendo. «Nosotros estamos buscando gente para un proyecto comunitario, algo bien pagado, sin tanta experiencia necesaria». Se presentó como Hermano Samuel y me explicó que su grupo se dedicaba a ayudar a las personas a encontrar su propósito. No habló de religión directamente, pero usaba palabras como comunidad y familia. Me dijo que si estaba interesado, podía asistir a una reunión informativa en una casa grande, cerca de la colonia Portales. Acepté sin pensarlo mucho. Me dio una tarjeta con la dirección y un número de teléfono. El viernes llegué a la casa. Era un inmueble de 2 plantas, con portón negro y ventanas cubiertas por cortinas gruesas. Un joven con camisa blanca y pantalón de vestir me abrió y me pidió que anotara mis datos en una libreta: nombre, dirección, teléfono. Después me pidió una identificación para registrarme en la entrada. Se la di y la metió en un cajón detrás de él. «Te la devolvemos al salir», dijo. Adentro había unas 15 personas sentadas en sillas plegables, todas escuchando a una mujer que hablaba con entusiasmo sobre renacer y liberarse de cargas. La sala olía a incienso y estaba iluminada solo por lámparas de pie. Al principio parecía una plática motivacional: cómo dejar malos hábitos, cómo alcanzar metas. Pero después empezaron a insistir en que para avanzar era necesario comprometerse por completo con la comunidad, cortar contacto con personas tóxicas y seguir un programa de actividades diarias que incluía vivir en la casa. Cuando intenté decir que solo estaba buscando un empleo, la mujer me sonrió y me puso una mano en el hombro. «Primero tienes que sanar, hermano. El trabajo vendrá después». En el descanso, me acerqué a la mesa de registro para pedir mi credencial.
El joven que la había guardado me dijo que, por protocolo, no podían devolverla hasta que terminara la jornada y que debía quedarme a la siguiente sesión para completar el proceso. Empecé a sentir un calor incómodo en el cuello. No me gustaba la idea de estar sin mis documentos. Me acerqué a la puerta, pero otro hombre, corpulento, se colocó delante. «La reunión no ha terminado», dijo, sin levantar la voz, pero con un tono que no admitía réplica. Regresé a mi silla, con el corazón acelerado. En la siguiente parte, un hombre mayor habló de entregar todo lo que somos y poner nuestras pertenencias al servicio de la comunidad. Al final, algunos asistentes pasaron al frente, llorando, para dar las gracias y prometer quedarse a vivir ahí. Me di cuenta de que los que hablaban así eran los mismos que, al principio, se habían sentado entre los nuevos. No eran visitantes, estaban ahí para influirnos. En el segundo descanso, fui directo al joven del registro y le dije que necesitaba irme, que mi familia me esperaba. Me sonrió como si no hubiera escuchado nada y me pidió que lo acompañara a un cuarto en la planta alta para hablarlo con calma. El cuarto estaba casi vacío, salvo por una mesa y una carpeta. Ahí, otro hombre, con lentes y gesto serio, me explicó que para recuperar mi identificación debía firmar un documento aceptando asistir a las siguientes 3 sesiones y compartir cierta información personal. Le dije que no iba a firmar nada y que si no me devolvía mi credencial, llamaría a la policía. Se rió. «Aquí todos somos familia. La policía no se mete con familias». Me levanté de golpe y caminé hacia la puerta, pero el corpulento estaba ahí otra vez. Respiré hondo. No podía gritar. Estaba en su terreno y no sabía cuántas personas más podían bloquearme. Recordé que llevaba mi teléfono en el bolsillo trasero. Lo saqué, fingiendo revisar un mensaje, y marqué el número de mi hermana. No hablé, solo dejé la llamada abierta. Luego dije en voz alta: «Si no me devuelves mi identificación, voy a salir y voy a gritar para que todos los vecinos se enteren». El corpulento me midió por unos segundos. Tal vez pensó que era mejor evitar escándalos. El joven del registro abrió el cajón y me entregó la credencial con una sonrisa tensa. «No te lo tomes así. Puedes volver cuando quieras». Salí sin mirar atrás. Caminé rápido por la calle hasta llegar a una avenida con tránsito. Solo entonces escuché la voz de mi hermana gritando en el teléfono: «¿Qué pasó? Te escuché decir que te devolvieran algo». Esa noche no dormí. Al día siguiente, busqué en internet el nombre que aparecía en la tarjeta que me dio el hermano Samuel. Encontré testimonios de otras personas que contaban la misma historia. Documentos retenidos, presiones para quedarse a vivir, manipulación emocional. No sé si siguen operando en esa casa, pero cada vez que paso por la colonia Portales y veo un portón negro con cortinas cerradas, me cruzo de banqueta. Porque entendí que a veces lo más peligroso no es que te quiten el dinero, es que te quiten tu nombre y tu identidad, para que no puedas salir aunque lo intentes. Me llamo Ernesto y hace un par de años estuve a punto de desaparecer sin dejar rastro. Lo que me salvó no fue la fuerza ni la valentía, sino un momento de pura suerte mezclado con desesperación. Todo empezó una tarde de julio, en la ciudad de Puebla. Llevaba semanas buscando trabajo después de que cerraran el taller mecánico donde laboraba. Fue entonces cuando vi un anuncio pegado en un poste. Oportunidad única, trabajo comunitario, alojamiento y comida incluidos, salario semanal. Interesados, presentarse en la dirección adjunta. El lugar estaba en las afueras, en una zona casi rural. Al llegar, vi un portón metálico alto, con cámaras en las esquinas y un interfono oxidado. Una mujer joven, vestida con una blusa blanca y falda larga, me abrió. Me sonrió, pero su mirada era fría. «Bienvenido, hermano», dijo. «Aquí ayudamos a quienes buscan un nuevo comienzo». El interior parecía una hacienda adaptada. Muros altos, edificios sencillos pintados de blanco, un patio central con bancas y huertos alrededor. Había unas 20 personas,
todas vestidas parecido, trabajando en silencio. Un hombre mayor, al que llamaban Maestro Elías, me recibió. Era delgado, con barba gris y una voz suave que contrastaba con su mirada penetrante. Aquí no solo trabajamos, Ernesto. Aquí nos limpiamos del mundo exterior, de la corrupción y el ruido. Aquí te cuidaremos, siempre que sigas las reglas. Acepté quedarme unos días de prueba, pensando que podía irme cuando quisiera. Me asignaron una habitación con cama sencilla, un baúl y una ventana pequeña con rejas. Elías explicó que todos debíamos levantarnos al amanecer, trabajar en los huertos, asistir a reuniones de reflexión 3 veces al día y no salir del recinto sin permiso. No había teléfonos, ni televisión, ni contacto con el exterior. Al principio pensé que era parte de su filosofía, una especie de retiro. Pero el segundo día, al intentar salir por el portón para dar una vuelta, un hombre corpulento que custodiaba la entrada me bloqueó el paso. Aquí nadie sale sin la bendición del maestro, dijo, sin levantar la voz. Con los días, noté cosas extrañas. Todos hablaban en frases ensayadas, como si repitieran algo aprendido. Nadie miraba directamente a los guardias. Durante las noches, escuchaba pasos en el pasillo y llaves girando en cerraduras. Una noche, me despertó un ruido de arrastre. Me asomé por la ventana y vi a 2 hombres llevando un bulto grande cubierto con una manta hacia uno de los almacenes. No pregunté nada. Al 8º día, Elías anunció que habría una ceremonia de compromiso para quienes deseaban quedarse para siempre. Vi que seleccionaron a 3 personas, todas con aspecto débil y mirada perdida. Las llevaron al edificio más alejado, el que siempre estaba cerrado. Horas después, los vi salir, pero no caminaban igual. Tenían la cabeza gacha y parecían sedados. Esa noche, uno de ellos desapareció de su habitación. Al día siguiente, decidí que debía irme. Fui a hablar con Elías, diciéndole que había surgido un asunto familiar. Ernesto, el mundo allá afuera no te quiere. Aquí tienes un lugar. Afuera eres nadie, respondió, con una calma que me heló. No insistas. Cuando insistí, hizo una seña y 2 hombres me llevaron de vuelta a mi cuarto. Esta vez, al cerrar la puerta, escuché cómo pasaban un cerrojo por fuera. Pasé todo el día sin salir. Por la noche, mientras todos estaban en la reunión nocturna, escuché pasos alejándose y el cerrojo retirarse. Era mi oportunidad. Abrí la puerta con cuidado y salí al pasillo. Me moví pegado a las paredes, evitando las zonas iluminadas. Llegué al patio y crucé hacia una bodega donde había visto herramientas. Encontré una barreta oxidada y la llevé conmigo. El portón principal estaba custodiado, así que busqué un tramo del muro que estaba parcialmente cubierto por hiedra. Usando la barreta, solté 2 bloques de concreto sueltos en la base y empecé a escalar. Detrás de mí, escuché voces. ¡Tú! ¡Detente! Salté del otro lado, cayendo sobre tierra dura. Me levanté como pude y corrí hacia la carretera, guiado por las luces lejanas de un tráiler que pasaba. Logré llegar a una gasolinera, donde pedí ayuda. Llamaron a la policía, pero cuando fuimos al lugar, el portón estaba cerrado y nadie respondía. Un oficial dijo que no podían entrar sin orden judicial y que probablemente era solo una comunidad religiosa. Nunca más volví por ahí. Cambié de número y hasta de ciudad. A veces, cuando escucho en las noticias sobre gente desaparecida, pienso en los muros blancos, en las miradas vacías y en esa voz suave que me decía que ahí estaría seguro. Yo sé la verdad, en ese lugar la puerta siempre se cierra, pero no siempre se vuelve a abrir. Me llamo Samuel y crecí en un pequeño poblado de Hidalgo llamado San Jerónimo de los Olivos. Es un lugar tranquilo a simple vista, calles empedradas, casitas de adobe con techos de lámina y un campanario que suena cada hora desde que amanece. Pero en la periferia, en un rancho grande a las afueras, está la Hermandad de la Luz Eterna,
una comunidad religiosa que lleva más de 20 años en la zona. Yo no era parte de ellos. Mi familia siempre se mantuvo al margen, aunque la mitad del pueblo participaba en sus reuniones y vigilias. Decían que el maestro Aurelio era un hombre iluminado, capaz de cambiar vidas. Yo lo veía como un tipo de mirada penetrante y sonrisa de feria, que caminaba siempre escoltado por dos hombres corpulentos vestidos de blanco. Todo cambió cuando mi mejor amigo, Julián, decidió unirse a ellos. Teníamos la misma edad, 26 años, y trabajábamos juntos en una carpintería. Su mamá estaba enferma y, según él, en la hermandad le prometieron curaciones y apoyo económico si se integraba por completo. Al principio parecía contento. Dejó de tomar, empezó a vestirse con camisas claras y hablaba de purificar su espíritu. Pero pronto empezó a faltar al trabajo y a cortar contacto con los pocos amigos que le quedábamos. La última vez que lo vi fue un domingo, en la plaza. Lo saludé y le pregunté si todo estaba bien. Me contestó en voz baja: «No hables conmigo aquí, nos vemos mañana, donde siempre». Donde siempre era un terreno baldío cerca del río, donde íbamos de adolescentes a beber y escuchar música. Fui puntual al día siguiente, pero Julián nunca llegó. Esa noche lo busqué en su casa. Su mamá me dijo que él había salido en la mañana con gente de la hermandad y no había regresado. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. Los días pasaron y nada. En el pueblo se empezó a comentar que no era la primera vez. Otros dos muchachos que habían cuestionado al maestro habían desaparecido meses antes. Nadie hizo denuncia formal, en parte por miedo, en parte porque la policía municipal era más amiga de la hermandad que del resto de nosotros. No podía quedarme cruzado de brazos. Me armé de valor y decidí ir al rancho. Llegué una tarde, con el pretexto de dejar un encargo de madera. Un joven en la entrada me revisó de pies a cabeza y me dejó pasar después de que le enseñé un recibo falso que yo mismo fabriqué. El lugar era más grande de lo que imaginaba. Construcciones de adobe, un comedor comunitario y un salón enorme con un altar en el centro. La gente me miraba en silencio, con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Pregunté por Julián, pero todos respondían igual: «Aquí no hay nadie con ese nombre». Cuando salía, escuché un ruido detrás de uno de los edificios. Voces apagadas, como de gente discutiendo. Me acerqué lo más que pude sin que me vieran y vi a dos hombres cargando a alguien envuelto en una manta. Solo alcancé a notar un mechón de cabello castaño saliendo de la tela. Mi corazón se aceleró. Era igual al de Julián. No me quedé a confirmar. Me fui rápido, con la sensación de que alguien me seguía. Esa noche no dormí, pensando en lo que había visto. Al día siguiente fui a la comandancia de la cabecera municipal. Les conté todo. El comandante, un tipo gordo con bigote, me escuchó sin tomar notas y al final dijo: «Mire, joven, no meta las narices donde no le llaman. Esa gente es influyente». Salí de ahí furioso. Sabía que no podía contar con la policía local, así que llamé a un primo que vive en Pachuca y que tiene contacto con periodistas. Le pedí ayuda y 2 días después llegaron 2 reporteros haciéndose pasar por interesados en unirse a la hermandad. Lograron entrar con cámaras ocultas, grabaron rituales extraños, gente trabajando sin descanso y, lo más importante, a varios iniciados que no podían salir ni comunicarse con sus familias. Entre ellos estaba Julián, más delgado, con la mirada perdida, barriendo el patio como un autómata. Las imágenes salieron en un reportaje televisivo a nivel estatal. Eso fue suficiente para que interviniera la fiscalía. Una mañana, varias camionetas con agentes entraron al rancho. Sacaron a más de 30 personas, entre ellas a Julián y a otros que llevaban meses sin contacto con el exterior. Lo que se supo después fue peor. En una bodega encontraron pertenencias de los que habían desaparecido y detrás del rancho una fosa con restos humanos. El maestro Aurelio y varios de sus guardias fueron detenidos. Julián sobrevivió, pero no volvió a ser el mismo. Casi no habla y evita salir solo. Dice que hay cosas de las que no quiere acordarse. Yo sigo en San Jerónimo, pero cada vez que paso cerca del camino al rancho me invade un frío extraño.
Pienso en los que no logramos rescatar, en los que quizás siguen enterrados ahí, porque aprendí que el terror no siempre llega en forma de delincuentes con armas. A veces viste de blanco, sonríe y promete salvación. Mi nombre es Adriana. Cuando pienso en todo lo que viví, me cuesta creer que pasaron solo 6 meses desde que escapé. No fue de una cárcel, aunque se sentía como una. Fue de un lugar donde decían que encontraría luz y verdad, pero que terminó arrebatándome a mi hijo. Todo empezó con algo que parece inofensivo, una invitación a una plática gratuita sobre armonía familiar que una señora muy amable me dio a la salida del mercado en la colonia San Juan de Aragón. Yo estaba recién separada, con un niño de 5 años y un trabajo mal pagado. La idea de escuchar consejos para mejorar mi vida no me pareció mala. La primera reunión fue en una casa grande, pintada de blanco, en una calle tranquila. Al entrar, varias personas me recibieron con sonrisas exageradas y abrazos que me incomodaron. Me ofrecieron café, pan dulce y me sentaron al frente. Hablaban de liberarse de las cadenas del ego, romper con la corrupción del mundo exterior y vivir en comunidad. Todo con palabras dulces, sin mencionar nada raro. Regresé la semana siguiente. Después, la siguiente. Sin darme cuenta, empecé a pasar más tiempo ahí que en mi propia casa. Mi hijo jugaba en un cuarto lleno de otros niños mientras yo escuchaba a El Guía, un hombre de voz pausada que parecía leerme la mente. La presión comenzó sutilmente. Me decían que mis amistades y mi familia no entendían el camino y que si quería que mi hijo creciera sano, debía alejarlo de esas influencias. Me convencieron de vender la tele y la computadora porque eran puertas al veneno del mundo. A las pocas semanas, dormíamos 3 noches por semana en esa casa blanca para fortalecer el vínculo con la comunidad. Un día, el guía anunció que los niños debían formarse por separado de sus padres para que no absorbieran viejas costumbres. Dijo que era temporal, pero nos pidieron entregar las actas de nacimiento y la cartilla de vacunación para su protección. Algo en mí se encendió. No quería separarme de mi hijo. Cuando intenté negarme, 3 mujeres me rodearon, hablando sin parar, asegurándome que era lo mejor. Mi hijo lloraba, pero una de ellas lo cargó y lo llevó al área de niños mientras otra me sujetaba del brazo. Esa noche no me dejaron verlo. Me dijeron que debía purificarme antes de volver a estar con él. La purificación consistía en trabajos forzados en la casa, limpiar pisos, cocinar para todos, rezar horas enteras repitiendo frases que me parecían huecas. Cada vez que preguntaba por mi hijo, me decían que estaba feliz y protegido, pero no me lo mostraban. El tiempo dejó de tener sentido. No había relojes ni calendarios, y las ventanas estaban cubiertas con cortinas gruesas. Afuera, solo escuchaba los autos lejanos y algún perro ladrando. No tenía teléfono, ni dinero, ni forma de pedir ayuda. Una noche escuché llantos de niño. Reconocí la voz de mi hijo. Salí del cuarto en silencio y seguí el sonido hasta una puerta cerrada con candado. Llamé su nombre y me respondió con un mamá entrecortado. Apenas pude susurrarle que lo iba a sacar de ahí. Esa madrugada, mientras todos dormían después de una ceremonia, busqué la llave. La encontré colgada junto a la cocina. Abrí la puerta y lo vi. Estaba en un colchón en el piso, abrazando una cobija vieja. Me lancé a abrazarlo y él me apretó con fuerza. Sabía que si nos descubrían, nos separarían otra vez o peor. Salimos por la puerta trasera, cruzamos el patio y saltamos la barda con ayuda de unas cajas. Caímos en un terreno baldío lleno de maleza y corrimos hasta llegar a la avenida. Un taxi pasó y, sin pensarlo, lo detuve. Le pedí al chofer que nos llevara a la casa de mi hermana, en Tláhuac. Ella fue quien me convenció de denunciar. Cuando la policía fue a la Casa Blanca, ya estaba vacía. Me enteré después de que la comunidad se había mudado a otro estado. Nunca supe cuántos niños más se llevaron. Ahora, cada vez que veo a mi hijo dormir,
Recuerdo esa puerta con candado y me prometo que jamás dejaré que alguien, disfrazado de bondad, nos encierre de nuevo.